Vamos a hablar de la casa 4 lo más exhaustivamente posible, vamos a meternos de lleno en este ámbito de vida fundamental porque tiene que ver con nuestros orígenes, con nuestras raíces, con nuestra familia, de dónde venimos, ¿no? Representa un poco las bases imprescindibles para proyectarnos luego hacia nuestra independencia profesional, hacia desplegar nuestras propias alas, pero obviamente si no tenemos una base, si no tenemos raíces sólidas, va a ser más difícil desplegar esas alas, esas ramas del árbol que crezcan de manera frondosa. Las bases, las raíces son imprescindibles y de eso se trata la casa 4. Lo podemos ver desde varias perspectivas, ¿no? El análisis de este ámbito de vida, por ejemplo, desde una perspectiva, bueno, ancestral, de dónde venimos, las raíces, etcétera, pero también desde una perspectiva un poco más coloquial, ¿no? Nuestra casa 4 literalmente puede representar nuestra casa, el lugar donde vivimos, las 4 paredes que nos rodean. Ahora, en este momento, estoy filmando este video en mi casa 4, es decir, estoy en la habitación de mi hija. Me toca filmar los videos por ahora en este ámbito, porque bueno, es el ámbito que tengo disponible porque hay otras actividades en otros lugares de la casa. Bueno, de alguna manera, estas condiciones dadas, ¿no? Estar acá en el cuarto de mi hija, etcétera, en este barrio, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, el hecho de vivir en Buenos Aires, Argentina, el hecho de haber nacido en Buenos Aires, etcétera, todo eso tiene que ver con mi casa 4. Y son cosas que el análisis, el estudio sistemático, preciso, a fondo de esta área de vida nos permite entender, no solamente describir las condiciones dadas actuales de nuestro hogar, de nuestra familia, etcétera, sino todo el potencial. Por eso me parece un área de vida fascinante, ¿no? Muy interesante porque, supongamos, si entendemos que en la casa 4 se ve nuestra familia, bueno, podemos pensar que hay dos o varios tipos de familias posibles. Una, la que traemos heredada. Una, la inicial, la que está asociada a nuestros padres, en el entorno que nos rodeaba dentro del ámbito familiar cuando éramos niños. Pero también podemos proyectar nuestra propia familia, la que armemos nosotros, la que podamos llegar a proyectar nosotros, que puede ser convencional, puede ser heterogénea, no importa, ¿no? Podemos armar nuestro propio ámbito de vida, de hecho debemos hacerlo. En algún momento es inexorable, ¿no? Los caminos de la vida hacen que nosotros tengamos que cortar un poco los lazos o de estar tan apegados a nuestros lazos familiares originales y bueno, nos mudemos solos, nos juntemos con alguien, iniciemos una relación de pareja, una convivencia con otra persona, tal vez tenemos hijos, tal vez armamos una familia propia. Entonces es como, no solamente, por eso es muy interesante ver lo bueno, lo fascinante de analizar las casas y por eso estamos haciendo estos videos en donde analizamos casa por casa lo más exhaustivamente posible. No solamente puede describir las condiciones actuales en las que, digamos, nos desarrollamos en esos ámbitos de vida, sino que también describe todo el potencial de la futura activación de ese ámbito de vida que puede ser muy diferente a la que traemos de origen, ¿no? Es decir, podemos pensar que tal vez nacimos desde una familia disfuncional, donde había mucha agresividad, mucha violencia, abusos, no sé, pueden pasar muchas cosas dentro del seno familiar, a veces cosas agradables, a veces cosas desagradables, pero digamos, se han dado casos, está documentado, digamos, es así, casos de personas que vienen de hogares difíciles, hogares duros, hogares en donde a veces se activaron situaciones dramáticas realmente y demás. Y luego esas personas transmutaron esas energías propias de su casa 4, que de alguna manera estaban o estuvieron activas en su casa 4 cuando eran niños, las transmutaron generando familias propias, funcionales, amorosas, armónicas, es decir, trascendieron ese simbolismo. Por eso es muy interesante, ¿no? Entender esto de que
Lo que solemos decir, ¿no? Lo que decimos también en el Centro Astrológico, Alejandra Usevi, que es la directora del CABA, tiene esta frase que a mí me parece muy coherente, ¿no? Muy notable, ¿no? Esto de entender a las cartas natales como una suerte de partitura musical, en donde no vamos a tocar todas las notas al mismo tiempo, sino que empezamos en algún momento, cuando somos niños, se activan determinadas notas, luego pasan los años, se van activando otros factores. Entendamos también que las cartas son dinámicas, o sea, las cartas natales no son estáticas. Partiendo de la base, no va a ser lo mismo nuestra casa 10, como el video que hicimos anterior, en donde hablo de la casa 10, no va a ser lo mismo nuestra casa 10, que tiene que ver con el reconocimiento público, el reconocimiento profesional. No va a ser lo mismo cuando tenemos 5 años que cuando tenemos 14, que cuando tenemos 28, que cuando tenemos 50. ¿Cuál es el reconocimiento profesional de un pequeño niño? A veces no hay tal reconocimiento. A veces sí, como en el caso, no sé, de los niños estrella. Paul McCartney no. Me vino el de Mi Pobre Angelito, Michael Jackson, por ejemplo, que fueron como niños estrella. Luis Miguel, que a los 12 años ya era una estrella reconocida. Pero en la mayoría de los casos, nuestra casa 10 realmente empieza a activarse en un sentido cabal y a los veintitantos, o sea, cuando ya terminamos una carrera, cuando ya empezamos a desarrollar una profesión, etc. Es decir, las cartas van teniendo activaciones en diferentes periodos y la casa 4 tiene una activación automática, es la que primero se activa de alguna manera, o la segunda, no sé, porque inmediatamente nosotros nacemos y ya estamos, en la mayoría de los casos, estamos insertos en un ámbito familiar, ¿no? En la mayoría, porque hay gente que no, pero bueno. En la mayoría de los casos nos tocan dos padres, hermanos, nuestro hogar mismo, qué sé yo. Nos despertamos del estupor, digamos, de lo prenatal, salimos al mundo, salimos a la vida, nos llevan nuestros padres a nuestra casa y ¿qué vemos? Vemos abundancia, vemos una casa con 20 habitaciones, con jardín, vemos un departamento chiquito, de clase media, normal, qué sé yo, o vemos condiciones imperantes de pobreza, de carencias, etc. Bueno, eso automáticamente, o sea, nacemos y ya tenemos el contacto con esa realidad. Y eso es nuestra primera casa 4, ¿no? Es una casa 4 inevitable, es la casa 4 que nos tocó de alguna manera. Cuando hablamos de resignificar los simbolismos y demás, bueno, un bebé no sé si tiene esta capacidad de resignificar un simbolismo. Le tocó, algunos dicen que lo eligió en otra vida, bueno, no importa, pero lo real es que está. Eso es lo que tiene circundante. Esas condiciones de riqueza o clase media, normal o pobreza, de alguna manera van a estar reflejadas en los simbolismos iniciales de nuestra casa 4. Es decir, no sé, podemos pensar un Júpiter, tal vez daría un poco más de holganza, un Saturno un poco más de restricción, aunque no es tan lineal la cosa, ahora vamos a ir paso a paso tratando de explorar un poco más detenidamente. Tengamos en cuenta esto, ¿no? La astrología no es formulaica, no podemos decir Saturno en casa 4 igual carencias en nuestra niñez, no. Hay gente que tiene Saturno en casa 4 y es hija de millonarios. No es tan lineal, o sea, vamos de a poco. Pero bueno, las condiciones imperantes cuando nuestros padres nos traen a casa después de haber nacido, de alguna manera van a estar reflejados en la primera expresión simbólica de nuestra casa 4. Es lo que nos toca. Pero luego ahí sí, vamos creciendo, en algún momento llegamos a la adultez, conocemos a alguien, tenemos un proyecto de formar una familia que, insisto, puede ser tradicional o puede ser totalmente extravagante, depende también de nosotros. Ahí está también la magia de la astrología. Nosotros podríamos tomar los factores insertos en nuestra propia casa 4 y ver cómo redireccionarlos hacia objetivos que tal vez no teníamos planeado o no teníamos contemplados cuando éramos niños, y vemos que podemos hacer mucho, podemos hacer cosas nuevas y cosas fascinantes y cosas excéntricas
con los factores que tenemos insertos en nuestra casa 4 y de repente generar o construir o trabajar para, idealmente, generar el hogar de nuestros sueños, la familia que siempre soñamos, ¿no? Remedar tal vez todos los errores que pueden haber cometido nuestros padres o todas las condiciones no tan gratas que tuvimos que atravesar en nuestra niñez y llevarlas hasta un plano más grato, más armónico, más abundante, etc. Más a nuestra medida, si se quiere. Eso se puede hacer. De hecho, vamos a contemplar algunos ejemplos específicos. Y a veces viceversa. Puede darse el caso de personas que nacieron, inmediatamente tuvieron un panorama agradable, ameno. Yo, por ejemplo, tengo Júpiter en la casa 4 y tuve una infancia en donde estaba todo bien. Realmente, no tengo nada de qué quejarme, no tuve carencias, tengo Luna y Júpiter en la 4. Es un buen ámbito para mí. Fíjense, me siento tan cómodo en mi casa 4, que es mi casa, mi familia, que doy clases de astrología desde casa, hago estos videos desde casa, hago sesiones de astrología a través de internet desde mi casa. Nadie me saca de acá. Inclusive, si la casa 4 tiene que ver con nuestros orígenes y demás, teniendo en cuenta las condiciones imperantes en mi casa 4, tengo la luna que tiene que ver con esta zona de confort. Uno se suele sentir cómodo, digo porque hay un montón de factores a tener en cuenta. Pero uno se suele sentir cómodo en el ámbito de vida donde tengamos la luna, y yo la tengo en la casa 4, o sea, me siento cómodo con mi familia, me siento cómodo con mi país. Tengo Júpiter en la casa 4, o sea que también me proyecto un poco hacia el exterior. Júpiter podría llegar a tener que ver con viajes, pero Argentina, Buenos Aires, que es mi ciudad de origen, es mi ciudad, es mi lugar en el mundo. No la cambiaría por nada. A menos que circunstancias extremas exigieran que tuviera que irme de acá, cosa que toco madera, espero que nunca suceda. Yo me siento muy cómodo en mi ciudad, la amo y es mi lugar. Por eso, tal vez podríamos pensar que una persona que tuviera malos aspectos a la cúspide de la casa 4, un Saturno o Marte insertos en la casa 4 y mal aspectados, no sé, que el regente de la casa 4 esté muy mal dentro de la carta, tal vez no sientan la misma comodidad que siento yo con mi lugar de origen, con mi ciudad y con mi familia, y tal vez busquen irse, trascender las fronteras y buscar ese hogar o esa sensación de seguridad, de patria en otros lados. Y eso también es totalmente válido. A mí me tocó estar cómodo con mi país, con mi ciudad y con mi familia. Pero hay gente que puede no sentirse cómoda. Por lo tanto, está bueno. También inclusive las condiciones imperantes en el hogar, en las 4 paredes que nos rodean. Fíjense, si quieren saber cómo está su casa 4 en estos momentos y están viendo este video en sus casas, miren a su alrededor, a ver qué hay. ¿Qué tienen? ¿Qué no les gusta de esa casa? ¿Qué les gustaría modificar? ¿Tienen problemas de humedad en la cocina? ¿Tienen goteras en el techo? ¿Está buenísimo? ¿Les gusta? ¿Es grande? ¿Les gustaría progresar? ¿Moverse? Bueno, todo eso. Tengamos en cuenta también, este video puede ser útil en el sentido de que estamos en Argentina por lo menos, pero en todo el mundo, es bastante común, en una situación habitacional un tanto complicada, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Los alquileres están carísimos, es difícil conseguir, la gente, los dueños, los propietarios de inmuebles, en muchos casos ofrecen las viviendas en dólares a extranjeros porque les conviene, obviamente. No quieren atarse a un contrato en pesos, entendiendo que hay inflación, etc. Es decir, lo habitacional en sí está pasando por un momento complicado en Argentina. En el mundo también. Me acuerdo que Messi en Miami, ¿no? La figura del Inter de Miami y demás, tenía problemas para conseguir una casa. Messi estuvo viviendo en un hotel un montón de meses porque las casas que estaban disponibles en Miami
estaban a un precio exorbitante, totalmente irracional. Es decir, hasta Messi tenía problemas para conseguir un lugar, su lugar en el mundo, ¿no? Por lo menos su lugar en Miami. Está difícil la cosa. Por lo tanto, es interesante ver todas las características, analizarlas, contemplarlas, todas las características de nuestra casa 4, precisamente para ver cómo podemos adaptarnos lo mejor posible a este estado de cosas que no parece tan invitante, que no parece tan acogedor, que es muy complicado en muchas ocasiones. Yo mismo estoy alquilando el lugar donde estoy, o sea, no soy propietario. Eso también, ¿no? Lo podemos contemplar. Querríamos ser dueños. Hay que tener en cuenta, ¿no? El panorama global, el panorama mundial, el panorama del país. Hay circunstancias externas que también operan. No es solamente conocer todos los pormenores de nuestra casa 4, sino entender que hay un contexto. Pero aún así, aún en contextos dificilísimos, esto que dicen, ¿no? Y en los años 40 uno llegaba, bueno, a Argentina, desde Italia, en los años 30, y trabajaba y en unos años ya tenía su casita. Bueno, eso ya no existe más. Ya no está el panorama tan invitante, ya no están las puertas abiertas para hacer eso de manera fácil, ¿no? Pero precisamente por eso nos conviene saber ser conscientes de todas las cosas que están presentes en nuestra casa 4 para ver cómo podemos sacarle el mayor provecho posible, cómo podemos vivenciar este ámbito de vida en el que estamos ahora, en nuestro hogar. Seguramente están viendo esto en sus casas. Y bueno, a ver qué podemos hacer. Como decimos, lo mismo que comentamos en los videos anteriores de la casa 7 y de la casa 10, se replican, ¿no? Las cosas que tenemos que ver. Signo de la cúspide, planeta regente de la cúspide de la casa. Pongo ejemplos, ¿no? Pongo ejemplos para ver. Signo de la cúspide, ¿dónde inicia su casa 4? Si inicia en Aries, el signo de la cúspide es Aries, por lo tanto va a haber condiciones de vida arianas. En mi caso, por ejemplo, el signo que inicia la cúspide es Géminis y hay muchas condiciones de vida geminianas, una de las cuales puede ser esto de que en mi vida hubo muchas mudanzas, ¿no? Esta cuestión mutable, tal vez un tanto inestable de lo geminiano, como característico de mi casa 4. Muchas mudanzas a lo largo de mi vida. No siempre va a ser así con Géminis en la 4, pero bueno, en todo caso se puede expresar desde otra perspectiva geminiana. También, por ejemplo, dependiendo del signo en donde tengan el inicio de la casa 4, podría representar que en su hogar o desde la crianza que recibieron de sus padres o desde las condiciones imperantes en ese ámbito de vida, puede ser que hubiera mucho de ese simbolismo. Si es en Tauro, tal vez había mucho énfasis en, bueno, no quiero caer en el estereotipo, pero tal vez mucho énfasis en la comida, o en el cuidado del cuerpo, o en la salud, en lo corpóreo, en los placeres. Tal vez había mucho énfasis en tratemos de vivirla de la mejor manera, de la manera más placentera posible, darnos todos los gustos. Tal vez si es Capricornio, algo un poco más de trabajo, ¿no? Acá se trabaja, en esta casa hacemos culto, ¿no? Homenaje a la cultura del trabajo, por ejemplo. Si es Sagitario, puede ser que esté muy presente el tema del saber, ¿no? Que nuestros padres pongan mucho énfasis en, bueno, chicos, lean, fórmense, que haya mucha sabiduría a nuestro alrededor, enseñanzas, etc. Si fuera Virgo, mucho énfasis en el orden, bueno, etc. Si fuera Leo, tal vez mucha creatividad, una casa muy alegre, una casa en donde había mucho juego, etc. El signo juega, es importante. Todavía más importante que el signo va a ser el estado en el que esté el regente. Es decir, el regente del signo que inicia nuestra casa 4. Si inicia en Leo, va a ser el Sol. Si inicia en Géminis, como es mi caso, Mercurio. Tengo que ver todo lo que hace Mercurio. Ese Mercurio va a ser el gobernante de los asuntos de nuestra casa 4, los asuntos hogareños, familiares. Y de alguna manera, si tiene algún aspecto tenso, ese aspecto va a ser el que va a estar tal vez principalmente amenazando, entre comillas, la estabilidad hogareña. Si tiene buenos aspectos, los aspectos fluidos van a estar ayudando
a ese regente. También hay que ver en qué casa está ese regente, en qué signo está el regente, etc. Eso desde ya. Y luego también fundamental, los planetas presentes, si es que los hubiera en la casa 4. Si no los hay, solamente viendo el signo y el regente, ahí ya tenemos una información. Es decir, si no tenemos planetas, no es que no vamos a tener una familia. Todos venimos de algún lado, todos tenemos una casa, todos habitamos en algún lado, donde sea. Aunque no tengamos hogar, habitamos en la calle, no sé. Hay algo ahí que correspondería a nuestra casa 4. Etcétera. No sé, nuestra esquina favorita, si es que no tuviéramos un techo sobre nuestra cabeza, ¿no? Esa podría ser nuestra casa 4 o nuestra ciudad, ¿no? Vivimos en la calle, pero en Buenos Aires. Entonces la casa 4 sería Buenos Aires. O sea, todos tenemos una casa 4. Y si no tenemos planetas, obviamente no quiere decir que no vamos a tener una casa 4, no vamos a vivir en ese ámbito, sino que en ese caso habría que prestar atención al signo donde inicia la cúspide y al planeta regente. Bien, eso desde ya. En este sentido, y entendiendo esta cuestión dinámica, esta cuestión como de la partitura que arranca de determinada manera y luego puede ir cambiando, también tenemos que estar muy atentos a todos los activadores temporales de nuestra casa 4. Los tránsitos que reciba la cúspide de la 4 o los planetas presentes en la 4 que reciben un tránsito de Plutón o un tránsito de Saturno, un tránsito de Neptuno, etc. Y luego también otras técnicas de las cuales hablamos también en algunos videos, como las progresiones secundarias, la revolución solar, etc. Todo eso va a estar indicando que a nivel por lo menos de condiciones climáticas planetarias en determinados momentos pueden ser más gratas esas condiciones, ese pronóstico meteorológico planetario respecto a nuestra casa 4, o en ocasiones pueden ser más un contexto un poco más tenso. Vamos a sentir el rancho bombardeado, apedreado por Saturno, qué sé yo. Y a veces no, a veces los planetas en el cielo nos tiran flores y es un momento de abundancia, de crecimiento, donde tal vez nos mudamos a una casa más grande o hacemos una ampliación de nuestro hogar, vivimos más cómodos. Es decir, tenemos indefectiblemente que prestarle atención a los factores de activación temporal, tránsitos, progresión secundaria y revolución solar. Pero más allá de esto, eso sería un contexto externo que o bien nos facilita las cosas a nivel hogareño o bien nos pone ciertos palos en la rueda. Pero más allá del contexto planetario de activación temporal, bueno, hay condiciones dadas natalmente, ya que nos vienen dadas en nuestra carta natal, ¿no? Ya las traemos de fábrica, de alguna manera. Esas condiciones también tenemos que conocerlas. Y por ejemplo, podríamos pensar, ya partiendo de la base, que si tenemos presentes en nuestra casa 4 planetas de los tradicionalmente llamados benéficos o benefactores, Júpiter, Venus, si el regente de nuestro ascendente, de nuestra casa 4, perdón, también llamada fondo de cielo, la línea que inicia la casa 4, si lo tenemos bien aspectado, en buen estado celeste, etc., si el gobernante de nuestra casa 4 está bien y los planetas presentes son planetas más bien armónicos, es factible, y además esos planetas presentes en la 4 están bien aspectados en sí, es muy factible que no hayamos tenido particularmente demasiadas problemáticas en nuestra infancia, en nuestro hogar inicial, etc. Es factible pensarlo, no siempre va a ser así porque, insisto, inciden los tránsitos, inciden las progresiones, pero uno podría pensar que una persona que tuviera, por ejemplo, casa 4 en Tauro, Venus en Tauro presente en la casa 4, Júpiter en Tauro, tal vez, también en la 4, y esos planetas, sobre todo Venus, que sería el regente de la casa, bien aspectado. Venus trígono Sol, Venus sextil Saturno,
qué sé yo. Está todo bien. O sea, uno podría pensar que ese hogar hipotético con Tauro en la casa 4, con Venus presente, bien aspectado y demás, fue un hogar en donde no faltaba nada, donde se comía bien, donde había cada tanto cuando uno decía, papi, ¿me compras lo que es un muñequito de no sé qué? Sí, todo bien. Padres amorosos, uno podría pensarlo. Después, insisto, las cosas pueden ser más complejas, pero hay una tendencia a pensar en una mayor armonía. Mientras que, si lo que vemos presente en la casa 4 está más bien asociado a lo inarmónico, tenemos tal vez un Saturno o un Marte en signos poco afines y haciendo aspectos tensos. Por ejemplo, Saturno en Aries, que sería un signo en el que se encontraría en caída ese Saturno, o sea que no estaría funcionando de manera muy eficiente. Un Saturno en Aries, en casa 4, con una cúspide en Aries, y ese Saturno en Aries en cuadratura a nuestra Luna y en oposición a nuestro Sol. Y uno pensaría que ahí alguna tensión va a haber, ¿no? Después, bueno, se puede resignificar y demás, pero Saturno, ¿no? Planeta que tiene que ver con límites, restricciones, dureza, figuras de autoridad, que entra en tensión con nuestro refugio emocional lunar, le hace cuadratura, o sea, nos hace sentir incómodos. Esos límites saturninos nos incomodan o nos hacen sentir inseguros. Y en oposición a nuestro Sol, o sea que esos límites o esas figuras de autoridad nos están diciendo constantemente no. Quiero jugar en el parque. No. Tenés que hacer la tarea. Bueno, quiero hacer la tarea en mi cuarto. No, la tenés que hacer acá rodeado de, qué sé yo, de lío, de ruido. Bueno, ya terminé la tarea. ¿Puedo ir a jugar a la plaza? No, tengo miedo de que te maten, qué sé yo. O sea, constantemente un no, constantemente, o tal vez incluso situaciones un poco más duras, ¿no? Si pensamos en la abundancia, en la armonía, Venus, Júpiter y demás, y tal vez Saturno en cuadratura y demás, marque un hogar pequeño, un hogar incómodo, un hogar en donde nos vamos a dormir y la cama es dura y, ¿no? Saturnino. Tenemos frío en invierno, tenemos calor en verano, qué sé yo. Insisto, no tenemos que condicionarnos por estos factores, sino precisamente, y esto también puede ser muy interesante, si vemos que nuestros hijos tienen en sus propias casas 4, ¿no? Estos factores que podrían tener en incomodidad. Eso a mí me parece que puede aportar muchísimo, porque, supongamos, ¿no? Yo vengo con Júpiter, Luna en casa 4, está todo bien. Supongamos que mi hija, que no es el caso, pero supongamos, tuviera Marte, Saturno y demás en la casa 4 de mi hija. Entonces, lo primero que debería pensar es, bueno, yo de alguna manera, si soy el padre y si soy una persona que contribuye o puede contribuir a la armonía del hogar o a que mi hija perciba un hogar armónico, bueno, tengo que pensar que si a ella le tocó nacer con un Saturno, Marte y demás, que insisto, no es el caso, pero supongamos, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que mi hija, nuestros hijos, no perciban su Saturno, su Marte o lo que sea de maneras tensas, que no tengan recuerdos de que fue un hogar en donde el niño fue infeliz, en donde el niño vivió experiencias duras? ¿Qué podemos hacer? Se puede resignificar. Y ahí es donde entran los testimonios, ¿no? de consultantes, y estadísticamente también lo vemos. Personas que tuvieron un Saturno mal aspectado, un Marte mal aspectado, y sin embargo recuerdan una Luna también, porque la Luna también juega en todo esto. Pero Luna mal aspectada, lo que sea, pero recuerdan a sus padres y a su ámbito familiar de manera muy afectuosa. Es como que tal vez se da este caso de que entienden los chicos que había ciertas limitaciones, ciertas restricciones, pero los padres le ponían todo el corazón, toda la garra, tratando de transmutar esa carencia en algo más agradable, en algo más cariñoso, si se quiere, ¿no?
Se me vino a la mente la imagen de, ¿vieron el libro de Roald Dahl y luego la película, ¿no? Charlie y la fábrica de chocolate, en donde Charlie era un niño que, podemos pensar, de una casa 4 bastante hackeada en el sentido de lo material, por un niño pobre. Vean la película, está buenísimo. Y lean el libro, ¿no? Era un niño muy pobre, que tenía muchas carencias, muchas restricciones. Eso desde la perspectiva material, ¿no? De hecho tenía el sueño de... Ni siquiera se podía comprar un chocolate para tal vez ganar el premio y visitar la fábrica. Las personas que no hayan leído el libro no van a entender de qué demonios estoy hablando. Pero bueno, quería conocer la fábrica de chocolate, pero no tenía... Para conocerla tenía que ganar un premio, tenía que comprar barras de chocolate y no tenía dinero para comprarlas. Finalmente, no sabemos bien cómo, por las vicisitudes del libro, logra ganar el premio, logra visitar la fábrica, etc. Pero bueno, las personas que hayan leído el libro verán que Charlie vivió una vida con muchas carencias materiales, pero con mucho amor. Podemos pensar que tenía Júpiter en amor, cariño, afecto, contención de parte de sus padres, de parte de sus abuelos, especialmente uno de los abuelos que era muy cariñoso. Vivían todos juntos en una casa muy pequeña, en una sola habitación, era muy dramática la situación. Comían muy escasamente, digamos, no tenían acceso a abundancia. Pero sin embargo estoy seguro, podemos pensar ahí, no sé, un Saturno metiendo la cola o lo que sea, limitando la parte de abundancia y de belleza del hogar, pero un Júpiter en Libra, no sé, que aumentaba la parte amorosa, la parte contenedora. Podemos pensar que Charlie, el protagonista de ese libro, emocionalmente creció muy sano, muy fuerte, eh, por algo que es fundamental, ¿no? En el desarrollo de cualquier niño, que es esto de recibir amor, recibir afecto, recibir sanos límites y no límites arbitrarios, que van fortaleciendo a la persona y que lo van haciendo tal vez más factible. Por eso de funcionar en el mundo real. Por eso decimos que la casa 4 va generando raíces que pueden ser muy sólidas, muy firmes. Y ahí, ahí me parece que está la clave absoluta. No quedarnos en, uy, qué bajón, mi hijo nació con Plutón, yo le quiero dar todo, con Plutón, Saturno, Marte, qué sé yo, le quiero dar todo y él que está, ¿cómo está experimentando esto? No, no quedarnos con esa sensación de bajón, de fatalismo, de que está todo mal. ¿Qué le hice a mi hijo? Miren con la carta natal que lo hice nacer, ¿no? Esa actitud no trae nada bueno realmente porque nos alejamos de todo el potencial que puede tener cualquier casa 4 y de hecho resignificando simbolismos, dándole una vuelta de tuerca, inclusive también podemos, como le sucedió a Charlie en el libro de Roald Dahl, le podríamos estar ofreciendo un caudal emocional de contención muy fuerte que haga que sus raíces sean tremendamente sólidas y luego cuando sea adulto se proyecte hacia esferas tal vez más abundantes, más alegres, etcétera, porque tiene raíces sólidas. No es una persona dañada emocionalmente, más allá de las vicisitudes que haya tenido que atravesar. Y luego viceversa, ¿no? Está el cuento del niño rico que tenía tristeza, Ricky Ricón, en las historietas. Bueno, niño rico, abundancia, se bañaba en una pileta toda de monedas de oro, pero emocionalmente estaba dañado, ¿no? O sea, depende mucho del cristal con que miremos también todos estos significadores. Pero por eso digo, ¿cómo se puede resignificar si nuestro hijo tiene un Saturno mal aspectado, un Plutón mal aspectado, un Marte mal aspectado, el regente de la casa 4 en problemas, etcétera? ¿Qué podemos hacer? Bueno, acá siempre conviene tener a mano un manual astrológico, no por promocionar el mío que lo tengo acá, Astrología Creativa, pero cualquiera, el que quieran, el que les parezca más afín a sus intereses. Pero en cualquier manual de astrología van a ver que cualquier planeta, hasta Plutón, Saturno, Marte o lo que sea,
cualquier planeta tiene una posible expresión armónica, no es todo inarmónico. Ver en qué podría llegar a consistir esa posible expresión armónica del Plutón en la casa 4 de nuestro hijo, o el Saturno, o el Marte, y ver cómo redireccionar ese ámbito de vida hacia esferas más saludables, ¿no? Por ejemplo, Marte en la casa 4, hacer deporte, enviarlo a, no sé, a hacer fútbol, qué sé yo. Marte, ¿no? Marte es un planeta que tiene que ver con lo deportivo. Bueno, si hay mucho deporte, mucha acción en el hogar, me acuerdo de una amiga que es profesora de yoga y supongamos, sus hijos tienen Marte o Saturno en la casa 4. Ella lo que hace en el hogar mismo, porque da clases de yoga en su casa, en el hogar hay mucha acción, mucho movimiento, mucho deporte, entre comillas. También mucha cuestión de la sana disciplina saturnina, que el yoga tiene mucho de eso. Y bueno, vivencian ese Marte, o no sé las cartas, pero no importa. Supongamos que tuvieran Marte o Saturno, vivenciarían ese Marte o Saturno en el sentido de estar haciendo yoga en el hogar, haciendo deporte en casa, golpeando. Supongamos, tenemos algo para golpear, así como en boxeo, el punching ball o qué sé yo, o hacemos karate o qué sé yo. Redireccionamos ese Marte y tal vez el niño siente que su infancia estuvo buenísima, fue muy divertida, todo el tiempo estaba haciendo deporte, todo el tiempo le estaba pasando bien con sus compañeros jugando al fútbol o lo que sea. Lo redireccionamos de esa manera. Es interesante, ¿no?, ver todas las posibilidades simbólicas. Y por el contrario, cuando parece muy armónico, acá les voy a dar mi testimonio, yo insisto, tengo a Júpiter y a la Luna, bárbaro. Y Mercurio, que es el regente, tengo la casa 4 que empieza en Géminis, Mercurio, que es el regente, está en conjunción a Venus en la casa 2, que es casa de finanzas. Entonces pasó, literalmente se podría traducir así, cosa que sucedió. Nací en un hogar con una holganza económica, estuvo todo bien. Un hogar con también una madre muy contenedora, padres presentes, familia contenedora también. No había nada demasiado disfuncional, no había un tío borracho que le agarraba, se ponía violento y empezaba a golpear. No pasaban esas cosas en mi hogar. Los primeros años de mi vida. Luego también hay que ver, por esto de las activaciones, por tránsitos y demás, ese Júpiter que es protector, que siempre lo sentí como protector y siempre yo lo que tengo con ese Júpiter es que siento que hay una red de contención en donde nunca voy a poder caer del todo en la miseria o en la indigencia o lo que sea, porque Júpiter de alguna manera me rescata. Pero bueno, pero más allá de eso, en algún momento se empezó a activar lo inarmónico de Júpiter, que puede ser un tanto indulgencia, esto de poco Saturno, ¿no? Esto de siempre buscar lo fácil, siempre buscar lo agradable, pero a veces es necesario, obviamente, indispensable para la correcta crianza de un niño, un poco de Saturno, ¿no? Esto de, bueno, estar encima del niño, si va a meter los dedos en el enchufe, decirle no. El no también es imprescindible en la crianza. Y el no viene de Saturno, no viene de Júpiter. Y si falta Saturno, y si hay mucho Júpiter, tal vez pueda haber algún tanto excesivamente permisivo en la crianza. Podría ser. En mi caso se dio de alguna manera eso, lo cual, si bien estuvo todo bien y demás, me la hizo como demasiado fácil, y cuando la situación del mundo real, cuando empecé a entrar en la adultez y demás, se empezó a poner como un poco más exigente, ¿no? Esto de, bueno, ahora tenés que salir y ganarte el pan. Y ahí ya no tenía tantas herramientas, porque al haber faltado ese Saturno y haber sido todo Júpiter, de repente sentía que todo el mundo a mi alrededor estaba más capacitado que yo, que el mundo a mi alrededor había vivido más Saturno en su niñez, en su infancia, en su adolescencia, y yo no. Yo siempre fui como el niño mimado, en algodones, etc. Y de repente, bueno, ahí puede verse como incluso lo armónico, lo aparentemente armónico, puede transmutar en algo inarmónico por la falta de
ciertos simbolismos que también son imprescindibles. Y a veces, no digo envidio, pero entiendo que gente que tuvo un Saturno en la casa 4, por ejemplo, eh, después, cuando llegó los 18, 19 años, estaba muchísimo más capacitada que yo para lidiar con las durezas del mundo real. Y es gente que tal vez prosperó en la vida adulta de una manera más rápida que yo, porque yo seguía en ese estado de languidez, en ese estado de buscar lo fácil, buscar lo agradable, sin ponerme las pilas para tratar de construir algo sólido propio. Tuve que aprender, ese fue un gran desafío. Incluso con Júpiter, incluso con la Luna, es un gran desafío, sigue siendo un gran desafío. Y bueno, trato de involucrar o integrar lo saturnino a mi vida familiar actual, para evitar que pase esas cosas, ¿no? En mi casa. Pero la languidez a veces suele estar, a veces suelo procrastinar un poco a la hora de resolver, qué sé yo, una canilla que gotea agua y es como que lo dejo estar, me voy a hacer otras cosas, prefiero ver una película. Es decir, la parte saturnina la postergo. Bueno, qué sé yo, la astrología me ayudó muchísimo a tratar de resolver este tipo de posibles problemáticas. Pero bueno, fíjense, ¿no? Fíjense los planetas que tengan presente, que se pueden resignificar, fíjense las condiciones dadas, fíjense también si van a recibir un tránsito particular de Saturno, de Plutón o de lo que sea, hacia su casa 4, fíjense si el tránsito va a ser tenso, va a ser fluido. Si es fluido, es probable que ese año sea un año de abundancia, de expansión, o ese momento. Si es tenso, por ejemplo, en estos momentos estoy con un tránsito de Saturno en cuadratura a mi casa 4. Tengo la casa 4 en los primeros grados de Géminis. Saturno en estos momentos, en noviembre de 2023, está en los primeros grados de Piscis. Desde ahí Saturno le hace cuadratura. Por lo tanto, siento un poco estas restricciones, como que hay un freno a lo que podríamos pensar expansión de nuestro hogar. También sé que va a pasar relativamente rápido, porque Saturno está ya directo, va a empezar a moverse, se extiende este año hasta el grado 19 de Piscis, y cuando ya esté en 19 de Piscis, me olvidé de Saturno. Pero ser consciente de esas cosas nos puede ayudar, ¿no? Porque a veces puede ser que haya un momento donde pensamos que yo me quería mudar o quería hacerle algo a mi casa y justo ahora está Saturno ahí metiendo la cola y me está frenando. Bueno, tal vez lo que nos está queriendo decir Saturno en tránsito es que ahora no es el momento, ahora es el momento de ocuparse de otras cosas. Tal vez, y esto también es interesante un poco como para cerrar el video, después vamos a seguir profundizando porque las casas son infinitas y dan para verlas desde todos los ángulos. Prometo que lo haré. También hay un tiempo limitado en mí mismo. Saturno es el dios del tiempo y me está diciendo, bueno, ya. Ya hay que como ir redondeando el video. Pero fíjense, si la casa 4 es nuestro hogar, es el adentro, es nuestra vida interior, la vida que compartimos en intimidad con nuestra pareja, con nuestros hijos o lo que sea. Bueno, si ese mundo del adentro, por determinadas condiciones de tránsitos o lo que sea, está de alguna manera hackeado, tal vez lo que tenemos que pensar es que estos momentos o los momentos donde tengamos hackeada esa casa 4 son momentos más bien como para poner el foco en el afuera, para salir al mundo, para vivir aventuras allá, más allá de nuestras cuatro paredes, más allá de la cerradura, de la puerta de entrada, afuera, proyectarnos hacia nuestro reconocimiento profesional en el afuera, ir hacia las calles, hablar con los vecinos, movernos, salir de nuestra zona de confort, explorar otras cosas. Yo creo que a veces los tránsitos tensos, sobre todo los que afectan a nuestra casa 4, que es lo que estamos analizando ahora, nos están diciendo, bueno, esto de estar tranquilo, cómodo, abundante en el hogar, puede ser para más adelante. Ahora es el momento de salir
e ir hacia afuera y buscar cosas en el afuera. Pensémoslo también desde esa manera, ¿no? No siempre vamos a tener que estar constantemente metiditos en las cobijas de nuestra cama, en un ámbito confortable. A veces no, a veces es necesariamente poco confortable porque tenemos que salir. A veces suele pasar, fíjense, analicen sus tránsitos, si están viviendo en una casa agradable y se les ponen a construir un edificio al lado y por meses o años tienen sonidos de construcción y tienen polvo y tienen gritos de los obreros y tienen música y se quieren matar. Y fíjense que tal vez en ese momento, en ese periodo, con esos tránsitos, con determinados tránsitos, los planetas nos están diciendo, bueno, basta de quedarte tranquilo, cómodo en casita, salí. Salí a buscar nuevos horizontes afuera, volví a tu casa a dormir y nada más, y el foco está puesto en el afuera. Nada, es un consejo que les puede servir, a mí me sirvió y me sirve en estos momentos que tengo Saturno cuadratura a mi casa 4. Bueno, entender que tal vez el foco está puesto en otros lados ahora y que luego, sí, cuando pasen determinados tránsitos, será el momento nuevamente de pensar en crecer, en lograr, en hacer más confortable, más ameno, más agradable nuestro nidito, que de alguna manera es nuestra casa 4. Bueno, terminamos este video. Supongo que haré una parte 2. Tal vez el próximo video es la parte 2. Díganme en comentarios si quieren que haga una parte 2, que me explaye un poco más. Voy a estar atento a sus comentarios. Y bueno, nos veremos en el próximo video.